El caballito todavía está en proceso, ¿verdad? De limpieza. Sí. Y quién sabe por qué se habrán tardado tanto y por qué no castigaron a quien provocó daños en vez de una limpieza adecuada, sin conocer el material y el tiempo que tenía a la lluvia, el viento, al sol. Porque para castigar a los que hicieron ese trabajo, pues iban a tener que extender el castigo a quien lo contrató. Y ahí es donde se atoró el asunto. Y son influyentes y por eso ya no les llegó. Más o menos. Pues ahora le tocó a Tlaloc, a ver si no producen el mismo efecto que con el caballito. Antropología e Historia está trabajando sobre el monolito. Son para darle una manita de gato al guardián del museo, pues al estar ubicado sobre una de las avenidas más transitadas y a la entrada de uno de los recintos más frecuentados, está expuesto a todo tipo de contaminación y deterioro. Hace un par de años, en el marco de los 50 del museo, restauradores sometieron a una intervención profunda y por primera vez desde su traslado en abril de 1964. Así que su conservación y vigilancia tiene que ser constante, dicen los que lo tienen como encapuchado. Porque como es de piedra se va erosionando por la lluvia. La lluvia tiene poquito trazas de ácido sulfúrico, que es lo que va descarapelando las estructuras de piedra antiguas. ¿Y por qué no lo cubren? Sí, debería de tener un abrigo, un techito. Claro. Sí, algo, Héctor, porque... No, pero dicen que no es solo la lluvia. No, sobre todo los contaminantes que de todos los vehículos que circulan por Reforma, los combinas con el viento, el agua y todo lo que está en el medio ambiente y va erosionando la piedra y va a llegar un momento en que sea nada más una roca ahí parada. Que lo pongan en una caja de cristal, de plástico. Porque además hay quienes llegan y se recaen para tomarse la foto. Se ha salvado de grafiteros, ¿verdad? Sí. No, bueno, sí tuvo. Que los tenía en su origen. Los tenía en su origen y decían que era así como una especie de piedra ahí que nadie... Iban ahí a hacer día de campo, se sentaban encima. Realmente no era una figura que representara importancia para los pobladores de donde se lo trajeron. Y ya cuando vieron que se iban a llevar ese tipo de ídolo de Dios, ya es cuando la gente empezó a protestar. Acuérdense que también tuvieron que hacer un vehículo especial que pudiera transportarlo, porque no lo podían sacar, era pesadísimo y muy grande. Y a la hora de traerlo, muchas gentes se rebelaron y atacaron al ingeniero que estaba como coordinador de esa tarea. Aparte de que también no podía cruzar porque era tan grande que los cables los tenían que levantar para que pudiera atravesar. Fue toda una serie de aventuras para que lo trasladaran a nuestra ciudad. Se tuvo que establecer una guardia, sí, porque no lo permitían los lugareños. Y después fue uno de los traslados más espectaculares que nos ha tocado ver. Sí, no los cables, los postes. Era lo que no daba. Hay una película, cualquiera la puede ver porque ahora es hasta gratis en internet, creo. Y es muy interesante la lluvia, el procedimiento, todo está en una película. Con escenas de ese momento. Y era una plataforma doble. De tráiler. Y la diseñó el arquitecto, se me fue el nombre, el del Azteca, que es famosísimo. No, el arquitecto... se murió el año pasado, de 100 años, pero famosísimo. Aquí estaba su pariente. Pedro Vázquez. Sí.
Ramírez Vázquez, claro. Él se encargó de toda la operación. Yo me acuerdo haber ido a su despacho y ahí tenía una maquetita de este transporte con Cortés, ¿qué? 10 o 12 pares de llantas Goodyear gigantescas y una reproducción del Tlaloc, que además dicen que no está comprobado que sea Tlaloc, que quizá pudiera ser otra deidad, pero evidentemente yo me quedo con Tlaloc, porque además todo el día no dejo de llover las 24 horas del traslado. Pero además en Nochistlán no se enojaron porque lo trajeran. Lo tenían, como dijo alguien, haciendo día de campo sobre él y todo eso. No se enojaron. En ese momento se dieron cuenta que podía tener algún valor. Pero hasta ese momento. Y dijeron, ay, ¿por qué se lo van a llevar de gratis? Pusieran nuestra piedrota. Pero no es Nochistlán. Es Cuauhtitlán, ¿no? Algo así, Cuautlichán. Y además les dejaron una reproducción en Cuauhtitlán. Pero nunca le habían dado a ellos un valor antropológico. Cuautlichán, que les dejaron la reproducción, hicieron una fuente y decían que era su Bob Esponja. Y además no estaba terminado. Estaba en el lugar donde lo estaban labrando, entonces estaba boca arriba. Estaba en proceso, ¿verdad? Estaba en proceso. Sacarlo. Sí. De quienes lo fueron esculpiendo. Sí, y sí estaba lleno de grafitis. Era una piedrota la que tenían ahí. Para ellos no tenía ningún valor antropológico, ni histórico, ni de ningún tipo. Ni siquiera sabían que podía tener un valor. Esas imágenes de los presidentes de Estados Unidos en la montaña son más grandes. Oh, sí, son impresionantes. Impresionantes. Y también ahí siguen en proceso, ¿no? No. Ya pararon con Teddy Roosevelt. Es el más reciente, Teodoro Roosevelt. ¿Y ese lugar no será afectado por la lluvia y el viento? Sí, eventualmente va a ser erosionado, como toda roca. En 1000 años. Sí. Ya para entonces se acabó Estados Unidos. Pues acá se puede hacer cargo el gobierno del Distrito Federal, que también lo hizo con el caballito. Que se encargue de cuidar a Tlaloc. Sí, los torpes que dijeron que con acetona se quitaba la pátina del tiempo. El traslado más impresionante fue el de la presa Asuán, de aquellos monumentales templos. ¿Cómo no? Es un templo de Ramsés II. Hay 4 estatuas de él y estaba labrado en el costado de una montaña. Entonces lo que hubo que hacer es serruchar ese enorme pedazo por arriba, por abajo, por los 3 lados, sacarlo y ponerlo encima de la peña en donde estaba. Entonces ya llega el agua, cubre la parte donde estaba originalmente, que estaba a ras de suelo, y pues ya se ve el templo pues apenas sobresaliendo un poco del agua. Aquí en Malinalco hay un templo labrado también en la roca, pero de nuestros ancestros. Sí, ahí se iniciaban los caballeros águila. Y hay un recinto arriba donde se ve un águila labrada en el piso. Y están 2 canales donde se supone fluía la sangre de los sacrificados. Es el centro ceremonial. Así es, que es bastante grande porque atrás continúa. Y hay un templo y hay varias cosas. Pero yo creo que no lo sé. Pregunto, el movimiento más importante fue el de Guadalajara, que movieron todo un edificio. Sí. Yo creo que de ingeniería de ese tipo, no sé si haya otro más importante en México. Pero en ese mover todo un edificio
para atrás. Sí, la telefónica. Telefónica. Sí, y está en la avenida principal, en una de las principales avenidas de Guadalajara, y en el recorrido turístico que te hacen te explican, estaba aquí, lo movieron para allá, lo fueron levantando desde sus cimientos, desde ahí lo movieron y lo movieron son como 15 metros. Lo alinearon. Sí, a lo que iba a ser la avenida. ¿Y los obeliscos no costaron tanto trabajo? No, fue durísimo llevarlos, porque había que llevarlos. Primero los embalaron y los llevaron arrastrados a un barco al Nilo. Y en el Nilo se los llevaron. Se llevaron como 4 o 5 grandes obeliscos a Europa. Uno a Roma, otro a Londres, otro a Berlín, me parece. También deben haber pesado endemoniadamente. Y también son frágiles. En Londres hay uno, la aguja de Cleopatra. De Coyoacán, 25 años, Sergio Ramírez Jiménez. Llamo de la Coordinación Nacional del Patrimonio. Que la señorita Liliana tenga más cuidado con lo que dice, porque ni siquiera sabe el nombre del pueblo de donde sacaron a Tlaloc, que es Coatlinchan. Los pobladores no estuvieron de acuerdo porque aún creían en esa deidad y sus efectos sobre su pueblo y sus cultivos. En el Museo Nacional de Antropología hicieron entrevistas a los habitantes de Coatlinchan y dijeron que desde que se llevaron a Tlaloc, las cosechas ya no son iguales. A petición de la comunidad, con apoyo del INAH, realizaron la réplica que ahora tienen allá. Ni Adela pronuncia bien el lugar, así que no conocen la historia del pueblo ni lo que realmente sucedió. Jamás la gente protestó como lo hicieron los de Atenco. Hay un documental, y sí es cierto, yo no recordaba bien el nombre. Yo tampoco. No lo recordábamos, pero sí vimos el documental y recordamos la anécdota de todo lo que sucedió a raíz de que se quisieron llevar al Tlaloc, trasladarlo acá a la Ciudad de México. Y que sí, era una pieza que para ellos no tenía importancia. Claro, era un muladar ahí. Estaban sus iniciales grabadas con punzones en todo. La parte de arriba estaban labrando también una grosería que tuvieron que borrar. Sí. Tonto el que lo lea. Tlaloc que estuvo aquí. No, hombre, que lo iban a cuidar y que les iba a importar. Además ahí son supercatólicos. Ya hicieron toda la función cuando supieron que se venía a lanzar la antropología. Fue cuando surgió todo el descontento y que ya no iba a llover y que... Flavio Montiel Ramírez, de 80 años, en Ixtapalapa. Además de que se movió el edificio de Telefónica, Telmex, en Guadalajara, este se movió con todos los cables conectados, porque no se interrumpió el servicio de esta central. Yo trabajé en Telmex y por eso lo sé. Fue una hazaña eso, más que movilizar el edificio. Todo. Creo que es la más importante en México, no lo sé. Yo lo creo. Debe haber otras. Hay obras de ingeniería aquí, la pura Latino. Es sorprendente. Bueno, aquí el edificio que está junto a la Torre Reforma, frente al de Vancomer, que también es altísimo, la casa de abajo, que es como de la época porfiriana, también la movieron a la esquina para poder cimentar el edificio, que ahora está levantado, y luego la regresaron a su lugar. Enterita. Enterita. Reluciente, está preciosa. Ayer la vimos. Sí. Precisamente. Esa la movieron. Está en un nicho. Pero movieron, es una casita y es casi la pura fachada lo que dejaron. El de Guadalajara, ¿no lo conoces? No. Es un edificio. Es como un cubo, ¿no? Bueno, por decir una... No, porque forma. es de la época del Art Deco, ese edificio. Entonces tiene como torrecitas y tiene como una arcada en la entrada. No es precisamente Un edificio hecho y derecho. un edificio. Ahora que están hablando de esa parte de trasladar de un lado a otro edificios,
nuestros compañeros de producción se acordaron de la Castañeda, considerado por los lugareños como el castillo del Salto del Agua, y recientemente como el Hotel de los Secretos, la que fuera casa de campo de don Arturo Quintana Arrioja, se edificó a partir de 1969 en Amecameca, en el Estado de México, a las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Aunque la edificación ha tenido diversos usos, comenzó su historia como parte del edificio de servicios generales del Manicomio General de México, edificado en 1909 y 10 en la zona de Mixcoac, sobre un fragmento de los terrenos que habían pertenecido a la hacienda La Castañeda. De ahí le viene el nombre, entonces. Justo sobre la Casa Grande y su vergel, importante propiedad productora de pulque que en su momento perteneció al rey del pulque. Así se conocía a don Ignacio Torres Adalid. Numeraron cada piedra. Exacto. Sí, fueron tirando la casa original y numerando cada una de las piezas y marcando su colocación para después reconstruir la casa en otro espacio. Pero hay otro, el que actualmente es parte de la Casa de Cultura de Tlalpan. La Casa de las Bombas. La Casa de las Bombas. El acueducto de Xochimilco. Ahí remataba el acueducto de Xochimilco que venía por toda División del Norte. Y había unas columnas que eran respiraderos. Pues la Casa de Cultura de Tlalpan también fue trasladada, pero pieza por pieza, que no es el caso del edificio de la Telefónica en Guadalajara. Sí, es que pieza por pieza hay varias. La Fuente, la Castañeda, el Salto del Agua. En fin, no es como... La del Salto del Agua es una piedrota. Pero la iglesia también la movieron. Ah. Una iglesia pequeñita, pero la movieron. Sí, es una capillita. Eso, capilla. Es más capilla que iglesia, ¿no? Sí. Sí, claro.